Alejandro, el magnate implacable, encargó un anillo hecho exactamente a la medida de una sola mujer, y juró que solo se casaría con aquella a quien le ajustara perfectamente. En mi primera vida, Claudia, la impostora que se hacía pasar por heredera, mandó agrandar el aro a escondidas y se presentó como la elegida. Alejandro le cruzó la cara de un bofetón hasta dejarla sin sentido. No era ella. En mi segunda existencia siguiente, Elena, mi hermana adoptiva, se dejó morir de hambre hasta perder casi 30 kilos para que el anillo le entrara. Alejandro la abofeteó con el dorso de la mano y la hizo rodar por la escalera de mármol. Tampoco era ella. En la tercera, Sara, mi madrastra, se lijó la piel del dedo hasta sangrar con tal de que la sortija se deslizara. Alejandro se rió en su cara y después la hundió en la bañera llena hasta que dejó de patalear. Otra equivocada. En la cuarta ya no quedaban candidatas. Muerta de miedo, mi familia me empujó al frente. El anillo entró en mi dedo como si hubiera sido fundido sobre mi piel. Ajuste perfecto, gélido. Todos suspiraron aliviados, hasta que Alejandro me miró, sacó un cuchillo y me lo clavó en el vientre. ¿Dónde está ella?, rugió. Tú no eres ella. Aún renacida, seguía sin saber a quién buscaba con tanta locura. Cuando el anillo llegó en esta quinta vida, las cuatro juramos que no nos quedaba, pero el secretario nos recorrió con la mirada, perplejo. El señor Alejandro fue claro, dijo. La dueña está entre las 4 damas Velasco. Nos quedamos mirando el diamante enorme, hipnotizadas. Todas las mujeres casaderas de la familia ya nos habíamos casado con él y habíamos muerto a sus manos. ¿A quién demonios buscaba este hombre? Sara interrogó una y otra vez al señor Vargas. Tiene que haber un error. Si su verdadero amor estuviera entre nosotras, ¿por qué nos habría matado 4 veces? A este paso, íbamos a necesitar un cementerio propio. Pero Vargas solo frunció el ceño. Aquella noche en el banquete, ustedes 4 estaban sentadas solas en una mesa. Él las vio, sonrió y le dijo a mí: la mujer del anillo está entre las 4 Velasco. No hay equivocación posible. Dejó la sortija sobre la mesa como quien deja una granada sin seguro. ¿Por qué no se la prueban una a una? Claudia retrocedió de inmediato. Soy alérgica al platino. Me dará shock anafiláctico. Elena agitó las manos. Estoy demasiado gorda. Lo romperé. Sara forzó una sonrisa trágica. Mi corazón pertenece a mi difunto esposo. Alejandro nunca me querría. Al final, los ojos de todos se posaron en mí. Vargas sonrió con malicia. ¿No fue Adriana quien conoció al señor en secreto y se enamoró perdidamente de él? Este anillo tiene que ser tuyo. El pánico me heló la sangre. Era cierto. En mi vida anterior habíamos sido amantes clandestinos. Él mismo había tomado la medida de mi dedo mientras dormía y mandó hacer la joya. Cuando por fin logré casarme con él, esperé temblando en la cama nupcial, hasta que vio mi cara a la luz y, loco de rabia, me acuchilló una y otra vez gritando: tú no eres ella, nunca serás ella. Ahora, perdida en esos recuerdos, negué con la cabeza: no lo quiero. Vargas soltó una risita. Casarse con el señor Alejandro implica cierta presión. Dejo el anillo aquí. Mañana vendrá él en persona. Tienen 24 horas para decidir. Se marchó en su limusina blindada y nosotras nos quedamos mirando el diamante como si fuera una guillotina enjollada. De pronto, las 3 mujeres que me habían hecho la vida imposible durante años se aliaron. Me arrastraron al salón y, una tras otra, intentaron forzarlo en sus dedos. Solo el mío volvió a ofrecer aquel ajuste maldito y perfecto. Sara me miró suspicaz. ¿Estás completamente segura de que te mató en la noche de bodas? Puse los ojos en blanco. Me dejó como un colador y mandó el cadáver de vuelta en un coche fúnebre. Todas lo vieron. Elena asintió con vehemencia. Fue espantoso. No quedó ni un centímetro de piel sin agujeros. Claudia suspiró. Yo peleé 10 años contigo, Adriana, y aún así me dio lástima verte así. Nos miramos sin saber qué hacer. Si mañana no le entregamos a alguien, nos matará a todas, susurró Sara. Entonces se me ocurrió algo. Tiene que haber cámaras de seguridad del banquete. Si la mujer que busca no es ninguna de nosotras, quizá podamos encontrarla. Desesperadas, corrimos al hotel. Elena inventó una historia lacrimógena que nos abrió las puertas de la sala de control. Allí estábamos las 4, solas en una mesa apartada. El apellido Velasco ya no abría puertas desde la ruina tras la muerte de mi padre. En la grabación, Alejandro avanzaba por la alfombra roja. Al pasar junto a nuestra mesa, se detuvo en seco, giró la cabeza, nos miró con una sonrisa tierna que nunca le había visto y le susurró algo al secretario antes de seguir. El corazón me martilleaba. Realmente es una de nosotras. Pero entonces, ¿por qué nos había asesinado con tanta crueldad? Un pensamiento escalofriante me atravesó. Necesito ir a su casa ahora mismo. Me miraron entre admiración y terror, pero yo estaba más perdida que nunca, porque Alejandro y yo seguíamos siendo amantes en secreto, y había sido él quien me persiguió desde el principio. Usé la puerta lateral de siempre y me colé en su dormitorio. Se quedó paralizado al verme. Luego su expresión se suavizó. Viniste sin avisar, murmuró con esa voz que antes me derretía. El hombre cariñoso que tenía delante se superponía con el monstruo que me había destripado. ¿Te vas a casar conmigo mañana?, pregunté con voz temblorosa. Dudó. Algo extraño brilló en sus ojos. ¿Llevamos tanto tiempo juntos? ¿Acaso no me conoces? Me sentó en su regazo como tantas noches. Pero algo fallaba. Había dicho que se casaría con la mujer a la que le quedara el anillo.
pero nunca dijo que esa mujer fuera yo. ¿Quién es la mujer que amas de verdad? Insistí. Me miró fijamente. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Esperé que esquivara la pregunta como siempre, pero sonrió. Claro que eres tú, Adriana. Si tú quieres serlo, lo serás. Mañana, cuando te cases conmigo, te trataré como a una reina. Sus ojos solo mostraban ternura. El mismo hombre que me ataba los zapatos, que cocinaba para mí, que me defendía de los Velasco, y que después me apuñalaba gritando que nunca sería digna. Beso el dorso de mi mano. Casi me aparto. Y entonces lo entendí todo. Una verdad tan retorcida que apenas cabía en mi cabeza. La mujer a la que amaba con locura era él mismo. De pronto me tapó la boca con fuerza. ¿Estás haciendo muchas preguntas esta noche?, susurró, y sus ojos se volvieron dos pozos negros. Luego sonrió de nuevo, dulce, como si nada. Mañana es la boda. Vete a casa y descansa. Salí corriendo, aterrada. Cuando llegué, las tres me rodearon. ¿Qué pasó? ¿Ya sabes a quién ama? Negué con la cabeza. Su esperanza se desplomó. Elena rompió a llorar. No quiero morir. No podemos huir, dijo Sara. Nos encontrará donde sea. Entonces yo me casaré con él, anuncié. Me miraron como si me hubiera vuelto loca. El anillo seguía sobre la mesa, nuestra sentencia. Cualquiera que lo llevara moriría de forma horrible, incluida yo, que había sufrido la peor muerte de todas. Aún así, caminé hacia él y me lo puse sin dudar. Esta es la única forma de que sobrevivamos. ¿Descubriste algo?, preguntó Elena con voz rota. Lo hice, respondí en voz baja. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó Claudia temblando. Asistir a la boda. Fingir que todo es normal. Sara abrió los ojos como platos. Te va a acuchillar hasta la muerte y pretendes que actuemos como si nada. Por primera vez estaban de mi lado, irónico, después de décadas de odio. Respiré hondo y les dije la verdad. Cuando Alejandro me besó la mano esta noche, lo entendí todo. La mujer que ama con locura está, efectivamente, entre las 4 Velasco, pero es alguien que jamás imaginarían. Claudia me agarró la muñeca. ¿Quién? Sonreí con una mueca que dolía. Mañana lo sabrán. Sus rostros se contrajeron de rabia, miedo y desconcierto, pero ya no había tiempo. El sol empezaba a teñir el cielo de sangre. A la mañana siguiente, Alejandro llegó en persona a recoger a su novia. Vestía traje negro hecho a medida y corbata del color exacto de la medianoche. Bajo los candelabros polvorientos de la casa Velasco, parecía a cada centímetro el multimillonario cruel y perfecto que era. Intocable, sereno, lejano, peligrosamente bello. Claudia, Elena y Sara se mantenían a mi espalda como una curiosa escolta de honor en miniatura. Los ojos de Alejandro las rozaron apenas un segundo antes de detenerse en mí. Aquella mirada habría derretido las piernas de cualquiera, abierta, tierna, casi agonizante, como si por fin recuperara un tesoro que había perdido siglos atrás. Un escalofrío me recorrió la piel. Adriana, susurró con suavidad, tendiéndome la mano. Estás preciosa. Los dedos de Claudia se hundieron en mi hombro. Elena contuvo el aliento. El rostro de Sara se tensó en una décima de segundo. Si no nos hubiéramos visto desangrarnos en la cama nupcial en otra vida, tal vez le habríamos creído. Deslicé mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron en torno a los míos con la misma costumbre antigua, y una corriente eléctrica me atravesó. El mismo calor, el mismo aroma limpio a colonia, la misma presión delicada con que solía guiarme sobre aceras congeladas para que no cayera. Solo que ahora sabía que, dentro de esa dulzura, se ocultaba el hombre que me había clavado 20 puñaladas metódicas y había contemplado cómo me apagaba. La boda fue completamente distinta a la anterior. La primera había sido breve, casi furtiva, celebrada en silencio para esquivar a la prensa. Esta vez fue lo opuesto. La catedral rebosaba de gente. Los candelabros brillaban con cientos de velas. Los reporteros aguardaban fuera. Los invitados murmuraban emocionados, mientras Alejandro y yo avanzábamos por la nave. Mi velo ondeaba, mis tacones resonaban contra el mármol. A mi lado, él caminaba con paso firme y pausado, como quien cumple por fin un trámite largamente aplazado. Cuando el sacerdote preguntó, su voz retumbó solemne. ¿Tú, Alejandro Salazar, aceptas a Adriana Velasco como tu esposa legítima? Alejandro me miró a los ojos. Acepto, dijo con voz suave, labios curvándose en esa sonrisa que yo una vez creí reservada para los cuentos. Después me tocó a mí. La garganta se me cerró, pero las palabras salieron. Acepto. Los aplausos estallaron. Deslizó el anillo de diamantes en mi dedo. Encajaba a la perfección, como una maldición que regresa a su hueco exacto. Esto es tuyo, murmuró solo para mí. Siempre lo fue. Te queda perfecto, Adriana. Los flashes destellaban sin cesar. En el fondo de la iglesia vi el rostro pálido de Claudia, los labios de Elena mordidos hasta sangrar, los brazos de Sara cruzados con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Si no hubiéramos sabido lo que vendría después, habría sido la boda perfecta. El banquete se hizo eterno. Brindis con familiares, socios, hasta algún político. Todos me felicitó por mi suerte y a él por sentar cabeza al fin. Cada palmada en su espalda acompañada de un «por fin encontraste al amor de tu vida, Salazar», era respondida con la misma sonrisa impecable. Interpretaba el papel a la perfección. Claudia se acercó en un descuido y susurró: «Parece realmente enamorado». Y si recordamos mal, Elena añadió en voz baja: «En la otra vida no hubo ceremonia tan grande. Tal vez los detalles cambiaron. Tal vez esta vez». Sonreí sin responder. El
recuerdo de 20 puñaladas precisas seguía grabado en mis huesos. Sabía exactamente qué me esperaba en la suite nupcial cuando los últimos invitados se marcharan. La casa quedó en un silencio extraño. Me cambié al camisón rojo intenso elegido para las fotos de la noche de bodas, seda pesada, bordada en oro, que se ceñía a mi cintura como una armadura ligera. Sobre la mesita alguien había dispuesto con mimo un plato de manzanas rojas y granadas junto a un cuchillo de fruta reluciente. Mis dedos rozaron el mango un segundo. La vez anterior ni lo había visto antes de que se hundiera en mi pecho. Esta vez lo tomé, lo sopesé y lo escondí bajo el borde de la mesa, al alcance de la mano bajo mis faldas. Pegada con cinta a mi muslo, llevaba una pequeña lata de spray de pimienta adquirida esa misma mañana, camuflada entre capas de tul y encaje. En el baúl tallado a los pies de la cama, había guardado un rollo de cuerda que pedía al servicio para sujetar las decoraciones. Me senté en la cama y respiré despacio. Afuera, pasos que iban y venían, voces que se apagaban, puertas que se cerraban. Al final solo quedó un par de pasos en el corredor, los suyos. La puerta se abrió. Alejandro entró y la cerró con un clic suave. En cuanto sus ojos se posaron en mí, la ternura se evaporó. Frunció el ceño, apretó los labios. Un destello de odio puro cruzó su mirada, tan rápido que cualquiera lo habría perdido. Pero yo no. No eres él, gruñó. ¿Cómo osas ocupar su lugar? Un frío glacial me bajó por la espalda. No me moví. Se acercó, tomó el cuchillo de fruta con la misma naturalidad de siempre y lo alzó hacia mi pecho. La última vez ahí terminó mi historia. Esta vez mi mano salió disparada de debajo de las faldas. Le rocié el spray directamente en los ojos. Alejandro gritó. Retrocedió tambaleándose. Se llevó las manos a la cara. El cuchillo cayó. Agarré la silla del tocador y la estrellé con todas mis fuerzas contra su costado. Se desplomó tosiendo, maldiciendo, con lágrimas ardientes corriendo por sus mejillas. Temblaba tanto que me castañeteaban los dientes, pero me obligué a moverme. Saqué la cuerda del baúl, lo volteé boca abajo y até sus muñecas al poste tallado de la cama, luego los tobillos al piecero. Los nudos eran torpes, pero la rabia me daba precisión. Cuando dejó de forcejear, el sudor me empapaba las axilas del camisón. Parpadeaba furioso, ojos inyectados en sangre, mirándome como si yo fuera la traidora. Adriana, jadeó con voz ronca. ¿Te has vuelto loca? Lo miré fijada. Era idéntico. Pómulos marcados, cejas frías, el rostro hermoso que una vez se inclinó para besar mi frente cuando lloré por una rodilla raspada siendo niña. Si no hubiera muerto ya una vez en esta cama, quizá me habría derrumbado ante su dolor herido. En cambio me senté en el borde del colchón, fuera de su alcance, y dije con calma: ese ha sido tu segundo error de esta noche. Sus cejas se juntaron. ¿De qué hablas? Sigues tratándome como si fuera una cazafortunas que se metió en tu cama por dinero y poder. Bajé la voz. Pero dinero y poder, el verdadero Alejandro ya me los dio, en silencio, mucho antes de esta boda. Sus pupilas se contrajeron. Lo vi, el tic de una fracción de segundo que no pudo ocultar. Solo 2 personas conocían la transferencia de acciones de última hora. El fideicomiso secreto, las cuentas a mi nombre, yo y el verdadero Alejandro Salazar. El hombre atado a la cama acababa de delatarse. Intentó sonreír, le salió torcido. ¿Has estado escuchando a esas 3 víboras de tu familia? Te están envenenando contra mí. Me enfrenté a mi propia junta para que esta boda ocurriera, Adriana, por ti. Esa frase ya la escuché, susurré. Bajé la vista al cuchillo en el suelo, lo recogí y tracé en el aire una línea lenta, imitando exactamente el movimiento que recordaba de las 20 puñaladas. Esta vez fuiste tú quien se estremeció. Si de verdad me amas, continué, ¿por qué me llamaste Noel en cuanto entraste? Estaba bromeando, espetó. ¿Quién más sería tu verdadero amor sino yo? Clavé el cuchillo en su muslo. El grito fue animal, desgarrador. No me importa ir cortando las mentiras trozo a trozo, dije temblando, pero con voz helada, porque ya sé la verdad. Retorcí la hoja lo justo para que jadeara. No eres Alejandro. Pasó un rato hasta que pudo respirar de nuevo. Estás loca, jadeó. Mírame, soy Alejandro. ¿A quién más me parezco? Asentí. Por fuera sí, pero el verdadero Alejandro nunca besaría mi mano derecha. Sabe que la cicatriz de la muñeca me duele. Alcé la mano. Bajo el maquillaje se adivinaba la marca antigua de una quemadura. Y el verdadero Alejandro nunca me ofreció dinero y poder como si fueran monedas de cambio, porque ya me los había entregado en documentos que tú ni siquiera sabes que existen. Intocable, sereno, lejano, peligrosamente bello. Claudia, Elena y Sara se mantenían detrás de mí, como una peculiar y pequeña escolta de honor. Los ojos de Alejandro las barrieron por un instante, antes de detenerse en mí. Aquella mirada habría bastado para hacer flaquear las rodillas de cualquiera, abiertamente cariñosa, casi dolorosa, como si al fin contemplara un tesoro perdido hacía mucho tiempo. Un escalofrío recorrió mi piel. Adriana, dijo en voz baja, extendiendo la mano. Estás preciosa. Los dedos de Claudia se hundieron en mi hombro. Elena contuvo el aliento. El rostro de Sara se tensó en una mueca de desconfianza.
Si no nos hubieran visto desangrarnos en el lecho nupcial en otra vida, quizá le habríamos creído. Deslicé mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron en torno a los míos con una familiaridad ensayada, y una corriente eléctrica me atravesó. El mismo calor, el mismo aroma a colonia fresca, la misma presión suave con la que solía guiarme por las aceras heladas para evitar que resbalara. Solo que ahora sabía que, oculto tras esa ternura, acechaba un hombre que me había apuñalado con precisión 20 veces y había visto cómo moría. La boda no se pareció en nada a la anterior. La primera había sido rápida, casi furtiva, celebrada en silencio para mantener alejada a la prensa. Esta vez fue todo lo opuesto. La catedral estaba abarrotada. Los candelabros brillaban con cientos de velas. Los reporteros aguardaban fuera de las puertas. Los invitados murmuraban emocionados mientras Alejandro y yo avanzábamos por el pasillo. Mi velo ondeaba, mis tacones resonaban sobre el mármol. A mi lado, él caminaba con pasos firmes y pausados, como si solo estuviéramos cumpliendo un trámite largamente pospuesto. Cuando el sacerdote formuló la pregunta, su voz resultó grave y resonante. ¿Tú, Alejandro Salazar, tomas a Adriana Velasco como tu legítima esposa? Alejandro me miró a los ojos. Acepto, dijo con voz suave, los labios curvados en esa sonrisa que una vez creí reservada solo para los cuentos de hadas. Después llegó mi turno. La garganta se me cerró, pero obligué a las palabras a salir. Acepto. Los aplausos estallaron en la catedral. Deslizó el anillo de diamantes en mi dedo. Encajaba tan perfectamente como siempre, como una maldición que regresa a su sitio. Esto es tuyo, murmuró lo bastante alto para que yo lo oyera. Siempre lo fue. Te queda perfecto, Adriana. Los flashes destellaban mientras las cámaras intentaban inmortalizar el instante. En el fondo de la iglesia vi el rostro pálido e inquieto de Claudia. Elena se mordía el labio. Los brazos de Sara estaban cruzados con tanta fuerza que sus nudillos blanqueaban. Si no hubiéramos sabido lo que vendría después, habría sido una boda perfecta. El banquete posterior se hizo eterno. Brindamos por familiares, socios de negocios e incluso algunos políticos. Todos me felicitaban por mi buena suerte o alababan a Alejandro por haberse asentado al fin. Cada vez que alguien le daba una palmada en el hombro y decía, por fin encontró al amor de su vida, señor Salazar, su sonrisa no vacilaba ni un segundo. Interpretaba el papel a la perfección. Claudia se acercó cuando pudo y susurró entre el murmullo cortés. Parece que recordamos mal. Se le ve realmente enamorado de ti. Los ojos de Elena se movían nerviosos. En la vida anterior no hubo una ceremonia tan grandiosa, murmuró. Tal vez los detalles han cambiado. Tal vez esta vez. Tal vez de verdad no te matará. Sonreí apenas y no respondí, porque el recuerdo de 20 puñaladas precisas estaba grabado en mis huesos. Sabía exactamente qué me esperaba en la suite nupcial cuando los invitados se marcharan. La casa quedó en un silencio extraño. Me cambié al camisón rojo intenso elegido para la noche de bodas, seda que ceñía mi cintura y bordada con hilos de oro tan pesados que parecían una armadura. Sobre la mesita de noche, alguien había dispuesto con cuidado un plato de manzanas rojas y granadas, símbolos de fertilidad y descendencia temprana, junto a un reluciente cuchillo para fruta. Mis dedos rozaron el mango por un momento. La vez anterior ni siquiera lo había visto antes de que se hundiera en mi pecho. Esta vez lo tomé, lo sopesé. Luego lo deslicé bajo el borde de la mesa, al alcance de mi mano debajo de las faldas. Pegada con cinta a mi muslo, llevaba una pequeña lata de gas pimienta que había conseguido ese mismo día, oculta entre capas de tul y encaje. En el baúl ornamentado a los pies de la cama había escondido un rollo de cuerda que le pedí al servicio que trajera para asegurar las decoraciones. Me senté en la cama y me obligué a respirar despacio. Afuera, los pasos iban y venían. Las voces se apagaron. Las puertas se cerraron. Al final solo quedó un par de pasos en el pasillo. Los suyos. La puerta se abrió. Alejandro entró y la cerró tras de sí con un clic suave. En cuanto sus ojos se posaron en mí, la ternura desapareció. Frunció el ceño, apretó los labios. Un destello de odio cruzó su mirada tan rápido que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero yo lo había visto antes. No eres él, gruñó en voz baja. ¿Cómo te atreves a ocupar su lugar? Un frío intenso me recorrió la espalda. No me moví. Se acercó, tomó el cuchillo de fruta de la mesa con un gesto conocido, sin dudar, y lo levantó hacia mi pecho. La última vez, ahí había terminado mi historia. Esta vez mi mano salió disparada de debajo de las faldas. Rocié el gas pimienta directo a sus ojos. Alejandro gritó, retrocedió tambaleándose, llevándose las manos a la cara. El cuchillo cayó al suelo. Agarré la pesada silla del tocador y la descargué con toda mi fuerza. El borde impactó en su costado. Cayó de rodillas, tosiendo, maldiciendo, con lágrimas brotando de sus ojos irritados. Temblaba tanto que me castañeteaban los dientes, pero obligué a mi cuerpo a actuar. Saqué la cuerda del baúl, lo volteé boca abajo y le até las muñecas al poste tallado de la cama, luego los tobillos a los pies. Mis nudos eran torpes, pero la rabia y la adrenalina me dieron precisión. Cuando dejó de forcejear, el sudor empapaba las axilas de mi camisón. Parpadeaba furioso, con los ojos inyectados en sangre y llorosos, mirándome como si yo lo hubiera traicionado. Adriana, jadeó con voz ronca. ¿Te has vuelto loca? Lo observé fijamente. Era idéntico a mis recuerdos. Pómulos marcados, cejas frías, el rostro hermoso que una vez se inclinó para besar mi frente,
cuando lloré por una rodilla raspada siendo una niña ingenua. Si no hubiera muerto ya una vez en esta cama, quizá habría caído ante el dolor herido de sus ojos. En cambio, me senté al borde del colchón, fuera de su alcance, y dije con calma: ese es tu segundo error de esta noche. Sus cejas se juntaron. ¿De qué hablas? Sigues tratándome como si fuera una cazafortunas desesperada, dije en voz baja. Alguien que se metió en tu cama por dinero y poder. Incliné la cabeza. Pero dinero y poder, el verdadero Alejandro ya me los dio. En silencio, mucho antes de esta boda. Sus pupilas se contrajeron. Lo vi, el leve temblor que no pudo ocultar del todo. Solo 2 personas conocían la transferencia de acciones de última hora, el fideicomiso secreto, las cuentas ocultas a mi nombre, yo y el verdadero Alejandro Salazar. El hombre atado a esa cama acababa de delatarse. Intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida. Has estado escuchando a esas 3 víboras de tu familia. Te están envenenando contra mí. Me enfrenté a mi propia junta para que esta boda ocurriera. Adriana, por ti. Esa frase ya la escuché antes, dije suavemente. Mi mirada bajó al cuchillo en el suelo. Lo recogí y tracé una línea lenta y superficial en el aire, imitando el movimiento que recordaba mientras me apuñalaba una y otra vez. Esta vez sí se estremeció. Si de verdad me amas, continué. ¿Por qué me llamaste Noel en cuanto entraste? Estaba bromeando, dijo él. ¿Quién más sería mi verdadero amor sino tú?, replicó. Clavé el cuchillo en su muslo. Gritó con un sonido crudo y animal. No me importa ir cortando las mentiras trozo a trozo, dije a través de mi propio temblor. Mi voz sonaba aterrorizadoramente serena incluso para mí, porque ya sabía la verdad. Retorcí la hoja lo justo para que jadeara. No eres Alejandro. Pasó un rato antes de que pudiera respirar con normalidad, y mucho menos hablar. Estás loca, jadeó. Mírame, soy Alejandro. ¿A quién más me parezco por fuera? Asentí. Pero el verdadero Alejandro nunca besaría mi mano derecha. Sabe que la cicatriz de mi muñeca es sensible. Levanté la mano. Bajo el maquillaje se ocultaba una vieja marca de quemadura. Y el verdadero Alejandro, proseguí, nunca me ofrecería dinero y poder como si fueran simples monedas de cambio. Ya me los había entregado en silencio, en documentos que ni siquiera sabes que existen. Y el auténtico Alejandro jamás habría tenido que adivinar la contraseña de su propio correo de emergencia. Sus ojos se abrieron como platos. Te pillé, solo eres un doble, solté. Uno perfectamente preparado, tan convincente como para engañar a inversores y reporteros. Quizá hasta lo bastante bueno para burlar a mi madrastra y a esos carroñeros en sus comidas benéficas. Me acerqué más, pero no lo suficiente como para engañar a la mujer que de verdad había amado. Su rostro se volvió ceniciento. Por un instante, creí que seguiría mintiendo. En vez de eso, sus hombros se derrumbaron contra la almohada. Una sonrisa torcida y amarga deformando su boca. Eres más lista de lo que él dijo, musitó. Más lista de lo que ningún Velasco había demostrado jamás. Mi corazón se estrujó. ¿Dónde está él? Esa sonrisa amarga se ensanchó hasta volverse casi sarcástica. Muerto. La palabra me atravesó como una nueva puñalada. No podía respirar. Muerto. El hombre que una vez me ató los cordones porque tenía los dedos helados y torpes. El que me preparaba la cena con sudadera y vaqueros en una cocina que valía 1,000 millones, quemando la tortilla y riéndose como un tonto. El cuya voz había sido lo único tierno en mi vida durante años. Desaparecido. Debí palidecer porque el impostor, fuera quien fuera en realidad, soltó una risita ronca. ¿Quieres saber cómo adiviné la contraseña de ese correo tan especial? Su voz sonaba áspera. Es muy fácil cuando el dueño está amarrado a una silla delante de ti. Mi estómago se revolvió. Apreté el mango del cuchillo para que no me temblaran las manos. Antes de que decidiera si hundirlo más o gritar primero, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Adriana. 3 siluetas irrumpieron. Un torbellino de seda, perfume y pánico contenido. Claudia, Elena y Sara. Claudia no lo pensó 2 veces. Agarró la silla tirada en el suelo y la estrelló contra la cabeza del falso Alejandro con un crujido nauseabundo. Elena y Sara se lanzaron sobre su torso, descargando patadas brutales en costillas y brazos, hasta que se desplomó sobre la cama, casi inconsciente entre el dolor y el golpe. Elena corrió luego hacia mí y soltó la cuerda que me rodeaba el cuello. Ni siquiera me había percatado de que había conseguido enrollarla sobre mis hombros. Al liberarse, el aire regresó a mis pulmones. ¿Qué hacen aquí?, grazné. Claudia se echó el pelo hacia atrás, jadeando. ¿Qué? ¿Creías que nos íbamos a quedar en casa tomando infusiones mientras tú sola te metías en la cámara de gas? Dijiste que actuáramos normal, añadió Elena con los ojos brillantes de lágrimas y rabia. Pues lo hicimos. Sonreímos, saludamos. Fingimos ser envidiosas, ruines y tontas. Y en cuanto nadie miraba, te seguimos hasta aquí. Sara cruzó los brazos y apartó la vista, fingiendo enfado. Quedamos en que solo nos pelearíamos entre nosotras por dinero y bolsos, dijo con frialdad. No por nuestras vidas. Si alguien va a torturarte hasta matarte, seremos nosotras, no un desconocido. Sentí que me ardían los ojos. Procuraré estar a la altura de sus estándares, respondí con voz débil. Las 3 se sonrojaron al unísono, como si hubieran revelado demasiado, y cambiaron de tema de inmediato. ¿Cómo entraron?, repetí. Cuando solo las miré, Claudia sonrió con suficiencia. Fácil. Me hice pasar por la novia abandonada y desconsolada de Alejandro,
y supliqué a los guardias que me dejaran verte a solas para convencerte de que no escaparas. Elena lloriqueó que se suicidaría si obligaban a su hermana embarazada a un matrimonio sin amor, y Sara juró que asumiría toda la culpa si algo salía mal. Solté una carcajada medio histérica. No era extraño que nunca hubiera podido con ellas tres. Elena sonrió y señaló al hombre atado en la cama. Todavía no nos ganas. Eres la única idiota que se volvió a poner el anillo sabiendo que la apuñalarían. Sara se frotó los nudillos, casi admirada. Entraste directa sabiendo exactamente cómo ibas a morir. Eso, lo admito, es valentía. Una calidez dolorosa me inundó el pecho. Esas tres mujeres llevaban años amargándome la existencia con crueldades pequeñas, vestidos robados y pullas venenosas. Nos habíamos arañado por las migajas de cariño y estatus que mi padre dejó tras de sí. Pero cuando llegó el momento crítico, habían decidido entrar conmigo en la guarida del monstruo. Bueno, dijo Claudia girándose hacia el impostor. Ya estamos todas. ¿Nos cuentas el resto, Adriana? Y lo hice. Les hablé del beso en la mano equivocada, de cómo sus frases no encajaban con lo que solo el verdadero Alejandro podía saber, del correo de emergencia que una vez descubrí por casualidad en su ordenador, un interruptor de hombre muerto que enviaría un mensaje a su persona más querida si no iniciaba sesión en 5 días. El doble lo había visto. No pudo leer el contenido sin contraseña, pero vio el envío programado, el asunto, la dirección del destinatario, nuestra dirección, la mansión familiar Velasco. En algún lugar de esa casa vivía quien Alejandro había considerado su ser más querido, a quien quiso proteger incluso después de muerto. 3 de esos 5 días ya habían transcurrido. Cuando el impostor halló el correo, entró en pánico, torturó a Alejandro, consiguió la contraseña, leyó el mensaje y descubrió exactamente a quién iba dirigido. En lugar de permitir que esa persona lo delatara, mató a Alejandro y desapareció el cuerpo. Y como no sabía a cuál mujer Velasco se refería, optó por lo más sencillo y cruel. Envió el anillo. El anillo hecho a medida exacta de dedo. A quien le quedara perfecto sería la destinataria. Quien aceptara casarse con él, moriría. Las 3 primeras veces pensó que había errado el cálculo. El ajuste no era lo bastante preciso. La reacción no era lo suficientemente intensa. Así que las mató a todas ellas y después a mí. Claudia estaba blanca como el papel. Las manos de Elena temblaban. Sara apretó los labios hasta formar una línea fina. El impostor soltó una risa débil. La sangre le empapaba la pernera del pantalón. Se suponía que solo debía eliminar a una mujer. Graznó. Nunca debí jugar con tantas de ustedes. ¿Y Alejandro? Exigió Elena. ¿Qué decía exactamente en ese correo? La cara del falso se contorsionó. ¿De verdad quieren saberlo? Les dijo que eran su salvación, que eran la única luz en su oscuridad. Me lanzó una mirada cargada de veneno. Mandó esa misma frase a cada una por separado. Bromas distintas, regalos distintos, la misma promesa. Sara, Claudia y Elena se miraron. Elena sacó su móvil del bolso y buscó algo. Luego, sin decir nada, me tendió un mensaje de voz etiquetado con las iniciales de Alejandro. La voz del audio era suya, suave, indulgente, prometedora. Elena. Ella era la única que lo comprendía de verdad, sin la que no podía vivir. Claudia me enseñó la foto de una pulsera de edición limitada. Una nota escrita con su letra rodeaba el borde. Para la única mujer en quien de verdad confío. Sara, tras un largo segundo, sacó del bolsillo una cajita de terciopelo y la abrió despacio. En su interior brillaba un collar de diamantes que yo jamás había visto. Debajo, una tarjeta pequeña decía: para la mujer que me obliga a querer ser alguien mejor. El nudo en mi pecho se aflojó un poco. No fuiste solo tú, susurré, hablando más para mí misma que para ellas. A todas nos dijo exactamente lo mismo, que éramos su favorita, su única. El falso Alejandro sonrió con suficiencia. Enhorabuena, resulta que no eras tan especial. Solo una más en la lista. El aire se volvió denso, casi sólido. Entonces Claudia alzó la barbilla. Perfecto, dijo con voz firme. Pues no vamos a derramar ni una lágrima por ninguno de los dos. El Alejandro de verdad está muerto. Este remedo cutre intentó liquidarnos a las 4, así que vamos a quedarnos con lo que dejó y a asegurarnos de que ninguna tengamos que volver a arrodillarnos ante un hombre nunca más. Los ojos de Elena centellearon. Por una vez, coincido contigo al 100%. Sara clavó la mirada en el impostor. El asco le recorría todo el cuerpo como una corriente eléctrica. Limpiaremos el desastre. Nos quedaremos con las acciones, con los bienes. Enterraremos la historia bajo 7 llaves y después borraremos para siempre el apellido Salazar de nuestras vidas. Las observé a las 3. Mujeres que años atrás se habrían arrancado los ojos por un mendrugo de cariño en una familia que se desmoronaba como arena. Mujeres que, a pesar de todo, habían irrumpido en esa habitación para arrancarme la soga del cuello. Un paso detrás de otro, dije en voz baja. Primero este farsante. Después decidiremos qué clase de vida queremos de verdad. Las 4 giramos al unísono hacia el hombre que yacía en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, las 4 mujeres Velasco estábamos hombro con hombro. Ya no enemigas,
amigas, unidas no solo por la sangre ni por los moratones, sino por un anillo de diamantes que casi había sido nuestra tumba compartida. Me quité aquella sortija maldita del dedo y la dejé sobre la mesita. La piedra atrapó la luz y la devolvió fría, indiferente. Querías saber de quién era en realidad este anillo, ¿no es así? Murmuré hacia el hombre inconsciente y hacia el recuerdo del verdadero Alejandro, allá donde estuviera, muy lejos de nosotras. Pues ya lo sabes, ahora es nuestro, mío, de Claudia, de Elena, de Sara, de las 4 mujeres que murieron por ti una y otra vez en vidas que nunca pedimos. Y por fin, hemos dejado de ser el sacrificio de nadie.